Bienvenidos y bienvenidas a Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de cuáles son esas causas que mueven a los representantes a la Cámara aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña Julio César Triana, representante a la Cámara por Huila del Partido Cambio Radical. Bienvenido. Lorena, muchas gracias por la invitación, feliz, y aquí venimos a poner el pecho por lo que hacemos en el Congreso. Bueno, arranquemos por ahí. ¿A qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Pues mire, este periodo ha sido muy importante. Primero le pusimos el pecho, y no el pecho, sino el alma, a sacar adelante, reducir el receso legislativo en Colombia. El Congreso de Colombia salía a receso el 16 de diciembre y regresaba el 16 de marzo. Este año, por un proyecto de acto legislativo del cual me precio ser el autor y en compañía de todos los partidos, Lorena, decidimos modificar la constitución política y este año el Congreso no inició el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Tuvimos un mes más de trabajo. Vieras el cúmulo de leyes que se tramitaron en ese mes, pero además fue un mes donde se hizo control político, donde se avanzó en las comisiones, donde se avanzó con proyectos de autoría de los congresistas, que son los que generalmente mueren por falta del tiempo. Entonces le puedo decir que una de las cosas que nos tiene feliz de haberle puesto el pecho, el alma, el corazón y todo, fue a este acto legislativo que hoy es una realidad y que permite que el Congreso se conecte con los ciudadanos. Este es un Congreso muy criticado, es un Congreso que le falta seguir en el camino de autorreformarse y de autorreformarse para ser más eficiente y más eficaz a las necesidades de los colombianos. ¿Y cómo le fue con un mes menos de vacaciones? Pues al principio en el pasillo los colegas no me trataban muy bien y no era fácil vender la idea de reducir las vacaciones, que al fin y al cabo no son vacaciones, sino son unos periodos que los congresistas utilizan para estar en sus regiones, para ir a visitar sus municipios, sus zonas. Sin embargo, hoy hay tecnologías que nos permiten estar en contacto con la comunidad sin necesidad de estar presente en cuerpo allá. Entonces, eso que al principio generó molestia de algunos, al final fue entendido por toda la plenaria y fue apoyado por la totalidad de los partidos y de los congresistas. Es cierto que no nos quieren mucho al Congreso de la República, aunque en la última encuesta que se hizo recuperamos ahí un poquitico de imagen, pero ¿qué otro cambio se necesita para que la gente conozca que aquí se tramitan muchas iniciativas que impactan la vida y la cotidianidad? Bueno, ahora mismo le estoy poniendo el pecho a una ley estatutaria que junto con Katy Jubinado estamos trabajando y que tiene que ver con la rendición de cuentas de los congresistas. Porque también hay que decirlo, Lorena, los congresistas tenemos que ponerle la cara a la comunidad y tenemos que contarle a las comunidades qué hacemos aquí en el Congreso, qué proyectos debatimos, qué proyectos impulsamos, cuáles son nuestras propuestas, qué tipo de control político ejercemos. Ese proyecto de rendición de cuentas ya pasó en la comisión primera, va para plenaria, aspiramos a que el Congreso lo apruebe y que todos los congresistas de Colombia decidan apoyarlo porque es transparentar la actividad congresional. Es en tiempo real estarle contando a la comunidad lo que hace un congresista y lo que el congresista hace por su región, por el país, pero también los congresistas que no trabajan, pues ahí van a tener que explicar por qué no han hecho o por qué se han hecho cosas a favor de los colombianos. Antes de entrar en detalle en esa iniciativa de rendición de cuentas, muchas veces la gente no ve qué es lo que está pasando en las regiones. Usted, por ejemplo, ¿cómo visibiliza el trabajo que hace en el Huila? Bueno, yo creo que una alternativa para quienes estamos en esta labor del Congreso, incluso del sector público, han sido las redes sociales. Yo le voy a hacer una confesión ahora que estoy poniendo el pecho, ponerlo con honestidad. Yo era alérgico a las redes sociales. Pero es muy buen TikToker, yo lo he visto. Ahí estoy haciendo el deber. Me matonean, hago TikTok, hay veces para producir burlas, pero hago otros contando lo que hacemos. Y yo creo que las redes sociales, Lorena, se han convertido en una oportunidad para que nosotros le contemos a la gente lo que estamos haciendo por la región. En el caso mío, el departamento del Huila, la actividad del Huila es cafetera. 84.600 familias dependen del café.
35 de 37 municipios son cafeteros. Entonces nosotros en tiempo real venimos proponiendo cosas por los cafeteros, defendiendo las familias cafeteras y hemos venido en tiempo real contando esas cosas que estamos haciendo por los cafeteros. Las redes sociales al final del día, así como han sido utilizadas para crucificarnos a los políticos y a quienes estamos en la vida pública, también se convierten en una oportunidad para contar lo que hacemos por nuestra región. Bueno, pues la reducción del periodo de receso legislativo de los congresistas, autoridad de Julio César Triana. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Regresamos a Poniendo el Pecho, me acompaña el representante Julio César Triana. Representante, se va a discutir en segundo debate ya la iniciativa que busca que esa rendición de cuentas de los congresistas sea más estricta. Tengo entendido que ya algunos representantes de la Cámara lo hacen con frecuencia, pero ¿qué va a cambiar con esta ley? Muy importante la pregunta, Lorena, y contarle a los televidentes. Lo primero es que esta ley va a hacer que sea obligatorio para todos los congresistas, pero no solamente obligatorio, sino que va a permitir que la comunidad tenga una participación directa en conocer la labor de cada congresista. En segundo lugar, hay un artículo que me llama a mí poderosamente la atención y es el que tiene que ver con que los congresistas puedan transparentar las gestiones que hacen en sus regiones. Hoy un congresista en un municipio, en su municipio de origen, hay una avalancha y ocurre una catástrofe, pues el congresista debe ir con la autoridad de la comunidad a pedir ayuda al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda y Agua Potable, a la misma Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y eso hay que transparentarlo y hay que contarlo. ¿Por qué esconder esa gestión que hace el congresista por el temor a que eso lo conviertan en el delito de tráfico de influencias? Entonces, creo que este proyecto se convierte en una hermosa oportunidad para que los congresistas de verdad le cuenten a la comunidad cuál es su labor en gestión y su labor dentro del Congreso. Es decir, si yo cito aquí en la oficina del Congreso a una persona de una entidad pública o de una empresa, tengo que registrarlo. Tienes que registrarlo y contarlo, y eso no está mal. Uno puede hacer una reunión con una autoridad y me parece importante la pregunta en el sentido en que esa reunión se puede hacer para atender un problema especial y específico de una región y debe contarse para que la comunidad conozca y transparentar esa actividad legislativa. Representante, usted ha sido una de las voces más críticas de las iniciativas del gobierno aquí en el Congreso. ¿Cuál es el panorama de esas reformas actualmente? Pues mire, hemos mantenido una posición crítica de muchas iniciativas del gobierno, pero esencialmente es porque ellas no han sido consultadas, no han sido trabajadas en armonía con todos los sectores que representan el pueblo colombiano aquí en este Congreso. Yo lo que he dicho y lo sigo sosteniendo es que lamentablemente el gobierno Petro es un gobierno que trata de imponer su ideología y a cada proyecto le pone una carga ideológica que hace imposible su trámite. Uno debe gobernar para un país y se debe gobernar sin odio, sin mezquindad, sin venganza en lo social, en lo político. Y muchas de esas iniciativas terminan cargadas de eso, de una carga ideológica que hacen que sean iniciativas peligrosas. Por ejemplo, la reforma laboral, digamos la verdad, todos los estudiosos han venido demostrando que la reforma laboral puede terminar llevando al traste más de 700.000 empleos, de los cuales hoy esas familias dependen. La reforma a la salud ha sido una reforma con carga ideológica. Claro que esas EPS hay que ponerlas en cintura, Lorena. El país requiere una reforma a la salud, no nos oponemos a ella, pero una reforma a la salud consensuada, donde paremos los abusos de las EPS, paremos los abusos de aquellos grupos económicos que se han enriquecido con la salud, le lleguemos en la salud a la primera generación, me refiero a las zonas rurales apartadas, esa salud primaria que es tan importante, pero sin carga ideológica. Hoy lo que hay es un proyecto cargado de rabia contra las EPS, cargado de venganzas y cargado de ideología. Por eso nos oponemos, no por per se ni mucho menos, sino porque creemos que son proyectos, insisto, que atienden más la bravuconada de un gobierno de turno
y, digamos, la ideología que los llevó y no las verdaderas causas que los requieren. Pero la pensional y la reforma a la educación tenían un mayor consenso. Así es, la reforma a la educación, esa pregunta me permite contar, se trabajó en la comisión primera, se trabajó con todos los sectores, incluidos los sectores de oposición, que era desarrollar el derecho fundamental de la educación, hacerlo extensivo y por supuesto se trabajó. Sin embargo, cuando llegamos a plenaria lo que encontramos fue reparos del partido de gobierno, que lo que habíamos planteado en comisión no lo vimos reflejado en la ponencia final llevado a la plenaria. Eso es lo que hace que sea inviable este tipo de reformas, Lorena, y eso es lo que ha hecho que realmente el gobierno hoy tenga un muy pobre balance legislativo. Va a cumplir 2 años y el balance legislativo de este gobierno es histórico, pero no por el cúmulo de proyectos que haya sacado, sino por el poco número de iniciativas que ha logrado materializar. Pero mencióneme algo que sí le guste de una de las reformas. A mí me gusta mucho de la reforma a la educación, por ejemplo, priorizar la gente de la zona rural. Yo represento un departamento de ruralidad, un departamento de vocación campesina, y ese desarrollo del derecho fundamental de educación tiene que ver mucho con extender ese derecho a esas comunidades apartadas, a la gente de la zona rural. Eso me parece muy atractivo, se lo digo con sinceridad. Me parece también que llevar ya no a una educación básica, sino a toda la secundaria y hacerla obligatoria, también es un gran avance en materia legislativa. Pero insisto, lamentablemente estos proyectos no terminan bien porque al final del día terminan con un sesgo ideológico y con unas pasiones que nos obligan a tomar distancia de ellos. Hablemos de algo que no es iniciativa legislativa, pero pues es una apuesta del gobierno nacional y es la apuesta a la paz, porque las disidencias de las FARC anunciaron la conformación de un nuevo bloque. ¿Es optimista como el alto comisionado de paz que dice que esto puede servirle a los diálogos? Pues mire, lo primero, Lorena, contarle a los televidentes es que la apuesta del gobierno se llama paz total. Yo en lo personal no he logrado comprenderla todavía. No sé si me falta estudiarla más. Pero ¿cómo vamos a atender la paz con todos los frentes al mismo tiempo y no hemos priorizado con un sector la negociación? Recordemos la negociación con las FARC, fue únicamente con las FARC, se realizó en La Habana y ya sabemos todo lo que pasó, hasta plebiscito hubo necesidad de hacer. Aquí hay un concepto de paz total para negociar con el ELN, con las disidencias de la FARC, con el Clan del Golfo, con las bandas criminales del Urabá, con las bandas criminales y grupos al margen de la ley de Antioquia. O sea, este es un concepto tan amplísimo que no va a lograr materializar o focalizar cuáles son los esfuerzos de paz. ¿Qué le decimos al gobierno? Negociemos, porque la paz es necesaria con las disidencias de las FARC, por ejemplo, pero que las disidencias de las FARC dejen por fuera a la población civil. Uno no puede estar haciendo la paz con alguien y ese alguien estar secuestrando, carnetizando, amedrantando y dejando en medio la población civil, Lorena. Ahí no hay voluntad de paz. Yo les pregunto, ¿cuál es la voluntad de paz de un grupo que el gran anuncio que hace es crear un bloque central para meter a Quindío, a Huila y a Valle del Cauca? Eso es porque el reclutamiento ha venido en ascenso. Es indudable que durante esta negociación en los últimos 2 años pasamos de 230 municipios donde tenían presencia las disidencias a 300 municipios y pasamos a un sinnúmero de hombres armados, casi triplicando como iniciaron, entre otras cosas, muchos de ellos niños menores de edad. Entonces lo que queremos es que se focalice la paz y que Oti Patiño, antes de estar mirando como negociador de paz con buenos ojos y diciendo que es un buen mensaje crear un nuevo bloque central, lo que Oti Patiño le pida a las disidencias es muestras reales de paz. Y una muestra real de paz no es mostrar cientos de hombres armados con armas de última tecnología y decirles que les corresponde una región del Estado colombiano. Bueno, muestras reales de paz, una petición desde el Congreso de la República al Gobierno Nacional. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho.
Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, esta semana se conoció un caso aberrante en Medellín que involucra la explotación sexual de menores. ¿Usted impulsó alguna vez un proyecto de ley para que no prescriban los delitos sexuales a menores? ¿En qué va eso? Bueno, ese proyecto lo hemos impulsado. Acuérdate que nos cayó ya una vez, volvimos a impulsarlo. Creemos que en Colombia no debe haber prescripción en materia de delitos sexuales. Además, porque está comprobado que lamentablemente en muchas ciudades de nuestro país se viene haciendo un turismo sexual, que es un turismo que desprestigia a nuestro país, pero que atenta con nuestros niños, porque pareciera que lo están focalizando en los niños. Creo que este caso nos permite la reflexión, creo que el Congreso está en su momento para tramitar esta norma, como también vamos a tener que tramitar normas para que quienes faciliten y participen en este tipo de encuentros sexuales, especialmente con menores, también les caiga todo el peso de la ley, extendiendo eso a la extinción del dominio por ser un delito de las condiciones que es tan deplorable y que atenta tanto contra la dignidad humana. Hablando también de jóvenes, usted tiene un proyecto de ley de jóvenes rurales. El campo sin duda se ha envejecido. Así que, ¿de qué manera le aporta este proyecto? Es una machera de proyecto. Mire, ese proyecto que fue iniciativa en principio del senador Alfredo Rafael de Luque, que estoy acompañando, es un proyecto que busca que los jóvenes tengan más oportunidades, por ejemplo, crediticias, que tengan muchas más oportunidades en su preparación, que tengan muchas más oportunidades de volverse empresarios del campo, porque Lorena, el campo se está envejeciendo. Los jóvenes no ven en la zona rural una oportunidad de subsistencia y ven a sus padres y a sus familias sufrir permanentemente y por eso terminan abandonando el campo, radicándose en ciudades. Entre otras cosas, el otro día en un trabajo de campo descubrimos, por ejemplo, que muchos jóvenes mototaxistas de Neiva eran de zonas rurales del departamento del Huila y ellos me contaban que abandonaron el campo porque nunca vieron oportunidades. Este proyecto lo que quiere es vías de acceso al crédito, por ejemplo, vías de acceso a la adquisición de vivienda, vías de acceso a la capacitación, hacer que nuestros jóvenes vuelvan a enamorarse del campo. Esos jóvenes rurales los necesitamos siendo los empresarios del campo y no los desempleados en las grandes ciudades del país. Usted es del Huila, un departamento cafetero. ¿Ese interés por el campo viene de su infancia? ¿Cómo fue su infancia en el Huila? Vea, Lorena, yo, aunque no me quede aquí por la corbata, yo soy de origen campesino, cosa que no me avergüenza, sino que siempre me ha enorgullecido. Me crié en una vereda de Gigante, Huila. Allí aprendí el oficio del café y el oficio del campo. Sigo siendo cafetero, que es mi segunda profesión. Tengo cultivos de café en el departamento del Huila y es como una herencia de mis padres que no voy a abandonar, Lorena. Creo que sin duda la ruralidad y el campo siguen siendo el mejor escenario de Colombia y por eso me siento orgulloso de haberme forjado allí. Me mencionaba a sus padres y fue noticia que tuvieron un incidente por una persona armada. ¿Qué opina del proyecto que se está impulsando ahorita en el Congreso que busca flexibilizar el porte? Yo en principio no estoy de acuerdo. Creo que las armas siguen siendo de manejo exclusivo y único del Estado. Creo que lo que tenemos que hacer en Colombia es endurecer las normas para quienes porten armas de manera ilegal y también debe recibir castigo quien las utilice de manera indebida. Mis padres fueron víctimas de una persona armada que por una diferencia en una vía de adelantar un vehículo del otro, al señor le pareció fácil abrir la ventana y hacerle un disparo al vehículo donde se desplazaba mi mamá y mi papá. Creo que esa intolerancia de los armados ha hecho que muchas vidas se pierdan en Colombia. Soy muy cuidadoso cuando se trata de este tipo de proyectos. Aperturar que cada quien ande armado, pues es volver un país de confrontación permanente. Yo creo que basta con ver los ejemplos como en Estados Unidos, donde es tan fácil acceder a un arma y ver también las consecuencias que este tipo de decisiones gubernamentales han tenido.
Por eso soy prudente en el trámite de este tipo de proyectos y lo vamos a debatir con mucho juicio y con mucha profundidad. Uno de los argumentos que utilizan quienes promueven la iniciativa es la inseguridad que enfrenta el país. ¿Cómo combatir entonces también la inseguridad? Pues Lorena, es que la inseguridad del país debe ser atendida por la fuerza pública. El comandante en jefe de la seguridad y de la fuerza pública en Colombia es el presidente. Es él el que debe establecer la seguridad como una política de Estado. Hoy la seguridad es tan importante como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad. El derecho a la seguridad se volvió también inherente a la persona y es el Estado, a través de su fuerza pública, quien debe velar por la seguridad. Por eso nosotros vivimos insistiendo en el Congreso que no es bueno tenerle las manos amarradas a la fuerza pública en Colombia y que por el contrario, por ejemplo, eso de no hacerle mantenimiento a los helicópteros, eso de no meterle plata a la tecnología de la fuerza pública, eso de no invertir recursos en movilidad para que la fuerza pública pueda moverse en tiempo real a través de una reacción frente a un atraco, frente a un secuestro, es un grave error porque la seguridad no solamente debe recibir inversión del Estado, sino que tiene que tener el compromiso permanente de quienes gobiernan. Es que sin seguridad no hay tranquilidad, no hay país, sin seguridad no se puede materializar ni siquiera la economía, no se pueden materializar los proyectos de vida. En eso hemos insistido mucho. Ni tampoco el turismo. No, pues imagínense lo que sufrimos nosotros en departamentos como el Huila, cuando hay un hecho de inseguridad y la gente ha planeado sus vacaciones en el Huila, que es espectacular, Lorena. Te voy a invitar al Huila, a todos los que están aquí detrás de cámaras y van a ver que después no van a querer salir del departamento del Huila. Tenemos desierto de la Tatacoa en el norte, tenemos parque arqueológico